La nave estelar *Silar *, un crisol de aleaciones brillantes y luces pulsantes, zumbaba suavemente mientras orbitaba un planeta insignificante en el borde de la galaxia, la Tierra. Dentro, en la sala de observación, se reunía la tripulación del Escuadrón de Evaluación Estratégica 7, un grupo heterogéneo de alienígenas provenientes de diversos rincones del consorcio Sargón. Compartían una peculiar afición: la disección implacable de los mitos humanos. El capitán Sorgon, un ser reptiliano de piel escamosa y ojos dorados, presidía la reunión con una sonrisa sardónica. Bien, soldados, siseó, su voz resonando ligeramente en la sala. Continuemos con nuestra entretenida tarea. ¿Qué tontería humana analizaremos hoy? Una figura delgada y esquelética, conocida como Silar, irónicamente, como la nave, se adelantó, agitando un apéndice que hacía las veces de mano. Capitán, he recopilado información sobre una creencia particularmente ridícula: los vampiros, seres que supuestamente se alimentan de sangre, temen al ajo y se desintegran a la luz del sol. Absurdo. La sala estalló en risas guturales. Un ser corpulento y peludo, Grak, de la raza de los Gronar, rugió: imaginen, una criatura que teme a una planta culinaria, qué debilidad tan patética. Otro miembro de la tripulación, una criatura insectoide llamada ZZ Glorg, chasqueó sus mandíbulas. ¿Y los hombres lobo? ¿Qué me dicen? Humanos que se transforman en bestias salvajes durante la luna llena, una completa falta de lógica biológica. La burla continuó, cada miembro del escuadrón compitiendo para encontrar la falla más flagrante en las creencias humanas. Desmenuzaban las leyendas de fantasmas, las historias de brujas, los cuentos de hadas. Todo era objeto de su sarcasmo. Para ellos, los humanos eran una especie primitiva y supersticiosa, atrapada en un ciclo de ignorancia y miedo. Su superioridad tecnológica y su racionalidad los convertían en jueces implacables de la cultura humana. En un rincón oscuro de la sala, permanecía en silencio el guerrero Brook. Era un ser de la raza de los KRYLL, altos y delgados, con piel azulada y ojos profundos y penetrantes. A diferencia de sus compañeros, Brook no participaba en la burla. Su rostro pétreo apenas mostraba emoción, y su mirada parecía perdida en recuerdos lejanos. Brook era un héroe de guerra, un veterano de innumerables batallas intergalácticas. Había visto horrores que la mayoría de la tripulación solo podía imaginar. Las cicatrices que surcaban su cuerpo eran un testimonio silencioso de su valentía y su experiencia. Su silencio era interpretado por algunos como aburrimiento, por otros como desprecio. No entendían su reserva. En el pasado, Brook había sido un guerrero feroz y decidido, pero la guerra lo había cambiado. Ahora, parecía llevar el peso del universo sobre sus hombros. Mientras la burla alcanzaba su punto álgido, Brook permanecía imperturbable, observando a sus compañeros con una expresión indescifrable. Sabía algo que ellos ignoraban. Había visto cosas que les harían cuestionar su arrogancia y su visión simplista del universo, pero aún no era el momento de revelar la verdad. El momento llegaría. Por ahora, se limitaba a observar, a esperar, a recordar. La sonrisa sardónica del capitán Sorgon se le antojaba infantil, una máscara que ocultaba la profunda ignorancia que compartía con el resto de la tripulación. La verdad, pensó Brook, era mucho más compleja, mucho más aterradora, de lo que jamás podrían imaginar, y pronto, lo descubrirían. El día a día a bordo del Silar seguía una pauta predecible, una mezcla de tedio espacial y euforia intelectual, al menos para la mayoría de la tripulación. La nave, una maravilla de la ingeniería Sargón, era mucho más que un simple vehículo. Era un hogar, un laboratorio, y un teatro para sus particulares representaciones de desprecio humano. Sus pasillos laberínticos, construidos con metales que cambiaban de color según la iluminación, albergaban camarotes austeros, laboratorios de análisis planetario y una sala de simulación de realidad virtual donde recreaban, con burda exageración, escenas de películas de terror humanas, gritando de falsa sorpresa ante la ingenua credulidad de la especie terrestre. La misión oficial del Escuadrón de Evaluación Estratégica 7 era la exploración y vigilancia de la Tierra. En teoría, debían analizar la atmósfera, la geología, la tecnología y la estructura social del planeta. En la práctica, dedicaban la mayor parte de su tiempo a buscar nuevos mitos que desacreditar. El consorcio Sargón, siempre pragmático,
Consideraba que comprender las debilidades psicológicas de una especie era tan importante como analizar su poder militar, y, según sus análisis superficiales, la debilidad fundamental de la humanidad era su propensión a creer en lo irracional. Las mañanas comenzaban con informes rutinarios sobre la actividad humana, lanzamientos de satélites, fluctuaciones en los mercados financieros, debates políticos intrascendentes. Luego, Sylar, el experto en mitología humana, autoproclamado, por supuesto, presentaba su hallazgo del día. Podía ser un artículo sobre avistamientos de ovnis, una leyenda urbana sobre cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York, o una teoría conspirativa sobre el control mental a través de las ondas de radio. Tras la presentación, comenzaba el debate. El capitán Sorgon, con su agudo sentido del sarcasmo, dirigía la orquesta de la burla, incitando a sus subordinados a encontrar las incongruencias más absurdas en cada mito. Grak, con su fuerza bruta y su falta de sutileza, aportaba comentarios simplistas pero contundentes. Z.Z. Glorg, con su conocimiento de la biología alienígena, desmantelaba las supuestas bases científicas de cada leyenda. En medio de este circo de superioridad, Brooke se mantenía al margen, realizaba sus tareas asignadas con eficiencia y precisión, pero evitaba participar en las discusiones sobre los mitos humanos. Su trabajo consistía principalmente en analizar datos sensoriales recopilados por los satélites de vigilancia, buscando patrones anómalos que pudieran representar una amenaza para el consorcio Sargón. La ironía era que, a menudo, esos patrones anómalos estaban relacionados con fenómenos inexplicables que los humanos atribuían a lo paranormal. A veces, mientras observaba las imágenes distorsionadas de extrañas luces en el cielo o las inexplicables fluctuaciones de energía en lugares remotos, Brooke sentía un escalofrío en la espalda. Sabía que había algo más en el universo que lo que la ciencia Sargón podía explicar. Había visto cosas que desafiaban la lógica, criaturas que parecían sacadas de las pesadillas más oscuras, y sospechaba que los mitos humanos, por absurdos que parecieran, podían contener fragmentos de una verdad olvidada, una verdad que la tripulación del asterisco Sylar asterisco, en su arrogancia, se negaba a ver. Por la noche, después de las sesiones de burla y los análisis de datos, la tripulación se reunía en la cantina del asterisco Sylar asterisco para relajarse y socializar, jugaban a juegos de mesa intergalácticos, compartían historias de sus planetas de origen, y bebían brebajes extraños que brillaban en la oscuridad. Incluso en esos momentos de distensión, la conversación solía volver a los mitos humanos. Era como si estuvieran obsesionados con demostrar su superioridad intelectual, como si necesitaran reafirmarse constantemente en su creencia de que los humanos eran seres inferiores. Brooke, sin embargo, prefería la soledad. Se sentaba en un rincón apartado, observando a sus compañeros con una mezcla de lástima y preocupación. Sabía que su ignorancia los hacía vulnerables, y temía el día en que se enfrentaran a una realidad que no pudiera negar, una realidad que pondría a prueba su arrogancia y los obligaría a cuestionar todo lo que creían saber. Ese día, pensaba Brooke, llegaría más pronto de lo que imaginaban. La Tierra, ese planeta insignificante que orbitaban con desprecio, guardaba secretos que podrían cambiar el destino de la galaxia. Brooke, el KRYLL taciturno, era una figura imponente, incluso en medio del bullicio constante del asterisco Sylar asterisco. Su alta estatura, acentuada por su porte erguido, lo distinguía del resto de la tripulación, pero no era solo su físico lo que llamaba la atención, sino la atmósfera de solemnidad que lo rodeaba, una quietud que contrastaba fuertemente con la exuberancia de sus compañeros. Su reputación no precedía las historias de sus hazañas en la guerra de las nebulosas estelares, un conflicto brutal que había consumido galaxias enteras, eran legendarias. Se contaban relatos de su valentía implacable, de su ingenio estratégico, de su capacidad para sobrevivir a situaciones imposibles. Se decía que había luchado contra ejércitos de robots asesinos, que había derrotado a monstruosidades cósmicas, que había salvado planetas enteros de la destrucción. Las cicatrices que adornaban su piel azulada eran un mapa de sus batallas, cada marca un testimonio silencioso de su coraje y su sacrificio. Una cicatriz particularmente profunda cruzaba su ojo izquierdo, dejándolo con una mirada ligeramente sesgada, una mirada que parecía ver más allá de lo evidente, que parecía penetrar en las profundidades del alma. Había recibido numerosas condecoraciones por su servicio, medallas de honor, cruces de valentía.
insignias de reconocimiento, pero Brooke nunca las lucía, las guardaba en un cofre cerrado en su camarote, recordatorios sombríos de una guerra que había dejado una huella imborrable en su espíritu. La gloria no significaba nada para él, había visto demasiada muerte, demasiado sufrimiento, para celebrar la victoria. Después de la guerra, se le había ofrecido un puesto en el alto mando del consorcio Sargón, un puesto de poder e influencia, pero Brooke lo había rechazado, no quería participar en la política, en las intrigas palaciegas, en las estrategias a largo plazo, necesitaba alejarse del ruido, del caos, de la sangre, en lugar de ascender en la jerarquía militar, había solicitado un puesto en el Escuadrón de Evaluación Estratégica 7, una misión aparentemente insignificante, lejos del frente de batalla. Sus compañeros de tripulación no entendían su elección. ¿Por qué un héroe de guerra como Brooke querría pasar sus días analizando los mitos absurdos de un planeta primitivo como la Tierra? Algunos pensaban que estaba sufriendo de estrés postraumático, que necesitaba un descanso de la acción, otros creían que se había vuelto arrogante, que consideraba que la misión era indigna de sus habilidades. Pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Brooke irradiaba una aura de autoridad y peligro que disuadía cualquier intento de acercamiento personal. En realidad, la decisión de Brooke estaba motivada por algo mucho más profundo. Había llegado a la conclusión de que las guerras no se ganaban solo con armas y estrategias, sino también con la comprensión. Había visto cómo la ignorancia y el miedo podían manipular a poblaciones enteras, cómo las creencias irracionales podían conducir a la violencia y la destrucción. Y sospechaba que los mitos humanos, por absurdos que parecieran, podían contener claves valiosas para comprender la naturaleza humana, claves que podrían ayudar a prevenir futuras guerras. Su actitud reservada y melancólica no era producto del estrés postraumático ni de la arrogancia, sino de la profunda reflexión. Brooke había visto el lado oscuro del universo, había experimentado la fragilidad de la vida, había aprendido la importancia de la humildad, sabía que el conocimiento era un arma poderosa, pero también un peligro si se utilizaba de forma irresponsable, y temía que la tripulación del asterisco Silar asterisco, en su afán por desacreditar los mitos humanos, estuviera ignorando verdades importantes, verdades que podrían tener consecuencias devastadoras. Por eso, observaba en silencio, esperando el momento adecuado para revelar lo que sabía, para advertirles del peligro que se avecinaba. La siguiente sesión de burla se centró en las leyendas de los fantasmas, espíritus incorpóreos de personas fallecidas que, según los humanos, vagaban por la tierra atormentados por asuntos inconclusos. Sylar, con su entusiasmo habitual, había preparado una presentación detallada, mostrando imágenes burdas de apariciones capturadas por cámaras de baja resolución y relatos extravagantes de casas embrujadas. «Ridículo», exclamó el capitán Sorgon, golpeando la mesa con su cola escamosa. «Estos humanos son tan susceptibles a la sugestión, ven lo que quieren ver, interpretan patrones aleatorios como evidencia de lo sobrenatural». Grak asintió con vehemencia. Si los fantasmas fueran reales, ¿por qué no se manifiestan de forma clara y contundente? ¿Por qué se limitan a susurros y sombras? Z. Glork, siempre el científico, intervino. Además, la idea de una conciencia persistiendo después de la muerte es biológicamente imposible. El cerebro deja de funcionar, las conexiones neuronales se disuelven, no hay forma de que la personalidad sobreviva. La burla continuó, alimentada por la certeza de su superioridad intelectual. Brooke, como siempre, permanecía en silencio, observando la escena con su mirada penetrante, pero, de repente, algo cambió. Cuando la discusión alcanzó su punto álgido, cuando el sarcasmo y la risa resonaban en la sala, Brooke levantó la mano, el silencio se hizo al instante. La tripulación, sorprendida por su repentina intervención, lo miró con expectación. Era raro que Brooke hablara, y aún más raro que interrumpiera sus sesiones de burla. Brooke carraspeó, su voz grave y profunda llenando la sala. «No estoy seguro de que lo entendáis completamente», dijo lentamente. El capitán Sorgon frunció el ceño. «¿A qué te refieres, Brooke?» Brooke hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. La persistencia es una fuerza poderosa, más poderosa de lo que creéis». Su comentario era críptico, ambiguo, no explicaba qué quería decir con persistencia, ni cómo se relacionaba con los fantasmas, pero sus palabras, pronunciadas con su tono solemne y autoritario, resonaron en la sala. Grak, el gronar, fue el primero en romper el silencio.
Persistencia, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás sugiriendo que los fantasmas son reales? Brooke no respondió directamente a su pregunta, en cambio, miró fijamente al vacío, como si estuviera recordando algo. He visto cosas, en los campos de batalla, cosas que desafían la explicación, energías residuales, ecos de emociones intensas. Que persisten mucho después de que la vida se haya extinguido. Su tono era sombrío, casi doloroso, la tripulación sintió un escalofrío, era la primera vez que Brooke hablaba abiertamente de sus experiencias en la guerra, y lo que estaba insinuando era inquietante. ZZ Glorg, el científico, intentó recuperar el control de la situación. Esas deben ser meras anomalías energéticas, Brooke, fenómenos naturales malinterpretados. Brooke lo miró directamente a los ojos. Tal vez, o tal vez haya algo más, tal vez los humanos, en su ingenuidad, hayan tropezado con una verdad que nosotros, con nuestra arrogancia, hemos ignorado. Con esas palabras, Brooke se levantó y salió de la sala, dejando a la tripulación sumida en el silencio y la confusión. Sus palabras habían sembrado la semilla de la duda. Algunos, como el capitán Sorgon, se negaron a creerlo, atribuyendo su comentario a la fatiga de la guerra o a un simple capricho, pero otros, como Sylar, el experto en mitología humana, empezaron a cuestionar sus propias certezas. Podría ser que los mitos humanos, por absurdos que parecieran, contuvieran un núcleo de verdad. Podría ser que Brooke, el héroe de guerra, supiera algo que ellos ignoraban. La respuesta, pronto lo descubrirían, era mucho más aterradora de lo que jamás podrían haber imaginado. El asterisco Sylar continuó orbitando la Tierra, pero la atmósfera a bordo había cambiado. Las palabras de Brooke resonaban en las mentes de la tripulación, como un eco persistente que desafiaba su complacencia. La burla, aunque seguía presente, había perdido algo de su fervor. La semilla de la duda, plantada por el héroe de guerra, comenzaba a germinar. Durante una de sus rutinarias exploraciones de la red de información humana, lo que los humanos llamaban Internet, Sylar tropezó con algo inusual. Estaba buscando nuevos mitos que diseccionar, cuando se topó con un artículo sobre una excavación arqueológica en una remota región de Rumanía. El artículo describía el descubrimiento de una tumba antigua, datada en el siglo XV, que contenía un objeto peculiar, un libro encuadernado en cuero, escrito en un idioma desconocido. Lo que llamó la atención de Sylar fue la descripción de los rituales que, según los arqueólogos, se representaban en las ilustraciones del libro. Eran rituales de protección contra los strigoi, una palabra rumana que, según el artículo, se utilizaba para designar a los vampiros. Sylar, normalmente escéptico, sintió un escalofrío al leer la descripción. Los rituales, aunque extraños y arcaicos, parecían coincidir con algunos de los métodos de defensa contra vampiros que los humanos mencionaban en sus leyendas. El uso de ajo, la exposición a la luz solar, la estaca en el corazón. Inmediatamente, Sylar compartió su hallazgo con el resto de la tripulación. El capitán Sorgon, al principio, se mostró escéptico. Otro cuento de viejas, siseó. Los humanos siempre han sido propensos a la superstición. Pero Sylar insistió. Capitán, este no es un simple cuento, es un artefacto físico, descubierto en una tumba antigua. Los rituales descritos en el libro son sorprendentemente similares a las leyendas de los vampiros. La curiosidad, o tal vez la inquietud, finalmente venció al escepticismo del capitán Sorgon. Ordenó a Sylar que descargara todas las imágenes y transcripciones del libro que pudiera encontrar. Durante los días siguientes, la tripulación se sumergió en el estudio del artefacto, analizaron las ilustraciones, intentaron descifrar el idioma en el que estaba escrito, compararon los rituales descritos con las leyendas de vampiros de diferentes culturas. Cuanto más investigaban, más se sorprendían. El libro no era una simple colección de supersticiones, parecía contener un conocimiento profundo sobre la naturaleza de los strigoi, sus debilidades, sus métodos de ataque. Algunos de los rituales descritos eran complejos y elaborados, implicando el uso de hierbas raras, símbolos mágicos y cantos específicos. Incluso ZZ Glorg, el científico, tuvo que admitir que había algo inusual en el libro. No puedo explicarlo, dijo con el ceño fruncido. Pero las ilustraciones muestran representaciones de energía que no puedo identificar con ninguna fuerza conocida. La noticia del hallazgo llegó a oídos de Brooke, el héroe de guerra, que hasta entonces se había mantenido al margen de la investigación. Mostró un repentino interés, pidió ver el libro.
examinando las ilustraciones con atención, como si estuviera buscando algo específico. Después de varias horas de estudio, Brooke levantó la vista, con una expresión sombría en su rostro. Este libro, dijo lentamente, no es una simple colección de supersticiones, es una guía para la supervivencia. Sus palabras resonaron en la sala, confirmando las sospechas que ya habían comenzado a formarse en las mentes de la tripulación. El artefacto humano antiguo no era una prueba de la ingenuidad humana, sino una advertencia. Los vampiros, o los Strigoi, no eran simples criaturas de la imaginación, sino una amenaza real. Una amenaza que los humanos habían estado combatiendo durante siglos. La arrogancia de la tripulación comenzó a desmoronarse. Se dieron cuenta de que habían estado subestimando a los humanos, de que habían estado ignorando una verdad importante. Los mitos, que habían ridiculizado durante tanto tiempo, podían ser algo más que simples cuentos de viejas, podían ser ecos distorsionados de encuentros reales con fuerzas oscuras y peligrosas, fuerzas que ahora, gracias al descubrimiento del libro, se veían obligados a tomar en serio. El juego había terminado, la investigación seria comenzaba. El descubrimiento del libro de los *Strigoi provocó una fractura en la tripulación del *Silar*. Ya no eran un grupo homogéneo de burladores, unidos por su desprecio hacia la superstición humana, ahora, se dividían en dos facciones opuestas, cada una aferrada a su propia interpretación de la evidencia. Por un lado, estaban los escépticos recalcitrantes, liderados por el capitán Sorgon. Se negaban a aceptar la posibilidad de que los vampiros fueran reales, atribuían el libro a una elaborada falsificación, a una creación de mentes humanas perturbadas por el miedo y la ignorancia. Argumentaban que no había pruebas científicas que respaldaran la existencia de criaturas que se alimentaban de sangre y temían al ajo. Esto es ridículo, siseaba Sorgon, con su voz resonando con frustración. Somos una civilización avanzada, no podemos dejarnos influenciar por cuentos de viejas. Grak, el Gronar, apoyaba ciegamente al capitán. Los humanos son débiles y supersticiosos, siempre han inventado monstruos para explicar lo que no entienden. ZZ Glorg, el científico, aunque admitía que el libro contenía elementos inexplicables, se aferraba a su racionalidad. Debe haber una explicación lógica para todo esto, tal vez los rituales descritos en el libro sean una forma primitiva de medicina, o una representación simbólica de fenómenos naturales. En el otro bando, estaban los que comenzaban a considerar la posibilidad de que los mitos fueran reales. Sylar, el experto en mitología humana, era el líder de facto de este grupo. El descubrimiento del libro de los *Strigoi había sacudido sus cimientos, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber. No podemos ignorar la evidencia, argumentaba Sylar, con una seriedad que rara vez mostraba. El libro es antiguo, está escrito en un idioma desconocido y describe rituales que coinciden con las leyendas de los vampiros. ¿Cómo podemos descartar todo esto como una simple coincidencia? Otros miembros de la tripulación, influenciados por las palabras de Brooke, empezaban a compartir las dudas de Sylar. Habían visto las cicatrices en el cuerpo del héroe de guerra, habían escuchado sus relatos crípticos sobre los horrores de la guerra, sabían que Brooke no era un hombre dado a la exageración o la fantasía. Si él creía que los mitos humanos podían contener una verdad peligrosa, valía la pena tomarlo en serio. El debate entre las dos facciones se intensificó, llenando los pasillos del asterisco. Sylar con discusiones acaloradas y argumentos apasionados. Las sesiones de burla, antes tan populares, habían sido reemplazadas por debates serios sobre la naturaleza de la realidad, los límites de la ciencia y la posibilidad de lo sobrenatural. Brooke, como siempre, permanecía al margen del conflicto, observaba el debate con una mirada distante, como si estuviera viendo una obra de teatro. Sabía que la verdad no podía ser impuesta, sino descubierta, y sabía que la tripulación del Sylar debía llegar a sus propias conclusiones, por dolorosas que fueran. A medida que la tensión aumentaba, la tripulación comenzó a dividirse no solo en términos de creencias, sino también en términos de lealtades. Los escépticos recalcitrantes se unieron en torno al capitán Sorgon, reforzando su autoridad y reafirmando su visión del mundo. Los que dudaban, en cambio, buscaban el consejo de Brooke, esperando que el héroe de guerra les revelara la verdad. La situación a bordo del Sylar se estaba volviendo
Insostenible, la tripulación, dividida y enfrentada, era incapaz de cumplir su misión. El capitán Sorgon, consciente del peligro, decidió tomar medidas drásticas. Convocó una reunión de emergencia en la sala de observación, con la intención de poner fin al debate de una vez por todas. Lo que no sabía era que esta reunión marcaría un punto de inflexión en la historia del asterisco Sylar asterisco, un punto de inflexión que cambiaría el destino de la tripulación y, posiblemente, el destino de la galaxia. Mientras el asterisco Sylar asterisco se preparaba para la reunión de emergencia, Brooke se retiró a su camarote. La tensión palpable en el aire le recordaba a los momentos previos a una batalla. Sabía que la reunión sería un punto de inflexión, que la verdad, por mucho que se resistieran algunos, saldría a la luz. Se sentó en su austera cama, cerró los ojos y respiró profundamente, intentó calmar su mente, acallar el torbellino de recuerdos que lo asaltaban, pero era inútil. La imagen del libro de los asterisco estrigo y asterisco había desencadenado un torrente de recuerdos, recuerdos que había intentado enterrar durante años. De repente, se vio transportado de vuelta a la guerra de las nebulosas estelares, al planeta Santus, un mundo devastado por la guerra, cubierto de ceniza y escombros. Su escuadrón, los dragones de KRYLL, había sido enviado a Santus para investigar una serie de extrañas desapariciones. Los soldados desaparecían sin dejar rastro, como si se los hubiera tragado la tierra. Al principio, pensaron que se trataba de una nueva arma enemiga, o de una emboscada cuidadosamente planificada, pero pronto descubrieron que la verdad era mucho más aterradora. Una noche, mientras patrullaba una zona devastada por los bombardeos, Brooke escuchó un grito desgarrador, corrió hacia el sonido, encontrando a uno de sus compañeros, el joven teniente Hax, paralizado por el terror. «Está ahí», gritaba Hax, señalando hacia las sombras. «Lo he visto, es como un demonio». Brooke, al principio, pensó que Hax estaba delirando, afectado por el estrés de la guerra, pero entonces, lo vio, una figura alta y delgada, envuelta en las sombras, con ojos rojos brillantes y garras afiladas como cuchillos. La criatura se movía con una velocidad increíble, deslizándose entre las sombras como si fuera parte de ellas. Atacó a Hax, desgarrando su armadura con sus garras afiladas. Brooke reaccionó de inmediato, disparando su rifle de plasma contra la criatura. Los disparos la alcanzaron, pero no parecieron hacerle daño. La criatura gritó de dolor, un sonido agudo y penetrante que heló la sangre de Brooke. Luego, se abalanzó sobre él, con sus garras extendidas. Brooke luchó con valentía, esquivando los ataques de la criatura y contraatacando con su rifle y su cuchillo de combate, pero la criatura era demasiado rápida, demasiado fuerte, demasiado implacable. En un momento dado, la criatura lo atrapó con sus garras, clavándolas en su hombro. Brooke gritó de dolor, sintiendo como la sangre brotaba de sus heridas. Estuvo a punto de perder el conocimiento, pero logró mantener la calma. Recordó lo que había leído en los antiguos textos de su planeta natal, KRYLL. Recordó las leyendas de los Nocturne, criaturas de la oscuridad que se alimentaban de la energía vital de los seres vivos. Recordó los rituales de protección contra los Nocturne, los símbolos sagrados, las hierbas raras, la exposición a la luz. Con un esfuerzo sobrehumano, Brooke se liberó de las garras de la criatura, sacó su cuchillo de combate y lo clavó en el corazón de la criatura, justo donde, según las leyendas, residía su debilidad. La criatura gritó de agonía, su cuerpo convulsionando violentamente. Luego, se desintegró en polvo, dejando tras de sí un olor acre y nauseabundo. Brooke cayó al suelo, exhausto y malherido. Hax, aunque gravemente herido, estaba vivo. Brooke lo había salvado. Pero lo que había visto esa noche lo había cambiado para siempre. Había enfrentado a una criatura que parecía sacada de una pesadilla, una criatura que desafiaba la lógica y la razón. Había descubierto que los mitos, por absurdos que parecieran, podían contener un núcleo de verdad. Ahora, sentado en su camarote, Brooke comprendía por qué el libro de los asterisco estrigo y asterisco lo había perturbado tanto. La criatura que había enfrentado en Santus era muy similar a los vampiros de las leyendas humanas. Era una criatura de la oscuridad, que se alimentaba de la energía vital de los seres vivos, y que temía a la luz. La verdad era clara: los mitos humanos no eran invenciones de mentes perturbadas, eran ecos distorsionados de encuentros reales con seres poderosos y peligrosos, seres que acechaban en los rincones oscuros del universo.
Y la tripulación del asterisco Silar asterisco, en su arrogancia, estaba a punto de enfrentarse a una realidad que no estaban preparados para afrontar. Brook suspiró, era hora de hablar. La sala de observación del asterisco Silar asterisco estaba en silencio, una quietud tensa que presagiaba la tormenta. La tripulación, dividida y nerviosa, esperaba la llegada del capitán Sorgon. Brook entró en la sala, su presencia imponente llenando el espacio, se situó frente a la ventana, observando la tierra con una expresión sombría. Poco después, el capitán Sorgon entró en la sala, acompañado por Grak y ZZ Glorg. Su rostro era pétreo, su mirada decidida, se dirigió al centro de la sala y se aclaró la garganta. Soldados, dijo con voz firme, hemos llegado a un punto crítico. Esta discusión sobre los mitos humanos ha dividido a la tripulación y ha afectado nuestra capacidad para cumplir nuestra misión. Por lo tanto, declaro que este debate ha terminado. A partir de ahora, nos centraremos exclusivamente en hechos científicos y datos verificables. Los mitos y las supersticiones quedarán relegados al ámbito del entretenimiento, no de la investigación. Un murmullo de descontento recorrió la sala. Silar, visiblemente frustrado, dio un paso adelante. Capitán, con el debido respeto, creo que está cometiendo un error. El libro de los asterisco estrigo y las palabras de Brook sugieren que los mitos humanos podrían contener información valiosa. Sorgon lo interrumpió con un gesto de la mano. Suficiente, Silar, he tomado una decisión, y mi decisión es definitiva. En ese momento, Brook habló, su voz, grave y autoritaria, resonó en la sala. Capitán, antes de que tome una decisión que podría tener consecuencias desastrosas, permítame decir algo. Sorgon vaciló. Normalmente, no toleraba la insubordinación, pero Brook era un héroe de guerra, un hombre al que todos respetaban, incluso el capitán, asintió con la cabeza. Adelante, Brook. Brook se volvió hacia la tripulación, su mirada penetrante recorriendo cada rostro. He permanecido en silencio durante mucho tiempo, dijo lentamente. He escuchado vuestras burlas y vuestros debates, observando vuestra arrogancia y vuestra ignorancia, pero ahora, ya no puedo callar, la verdad debe ser dicha. Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó. Los mitos humanos, dijo, su voz llena de solemnidad, no son invenciones, no son productos de la imaginación humana, son ecos distorsionados de encuentros reales, encuentros con seres poderosos y peligrosos. Seres que acechan en los rincones oscuros del universo. La sala quedó en silencio, la tripulación, atónita, escuchaba con atención cada palabra de Brook. El héroe de guerra había revelado finalmente su secreto, la verdad que había estado guardando durante tanto tiempo. He visto estas criaturas, continuó Brook. He luchado contra ellas, he sentido su poder, su maldad, son reales, y son mucho más peligrosas de lo que podéis imaginar. Brook relató su encuentro con la criatura en el planeta Santus, describiendo su apariencia aterradora, su fuerza sobrehumana, su sed de sangre, contó cómo había logrado derrotarla, utilizando el conocimiento de las antiguas leyendas de su planeta natal. La criatura que enfrenté en Santus, dijo Brook, era muy similar a los vampiros de las leyendas humanas, era una criatura de la oscuridad, que se alimentaba de la energía vital de los seres vivos, y que temía a la luz. Los rituales descritos en el libro de los asterisco estrigo y asterisco no son supersticiones absurdas, son métodos de defensa, diseñados para proteger a los humanos de estas criaturas. La tripulación escuchaba con incredulidad, las palabras de Brook eran impactantes, aterradoras, algunos, como Silar, se sentían reivindicados, otros, como el capitán Sorgon, se negaban a creerlo. Esto es una locura, siseó Sorgon. Estás diciendo que los vampiros son reales, que los hombres lobos son reales, ¿qué sigue, los dragones y los unicornios? Brook lo miró directamente a los ojos. No lo sé, capitán, pero lo que sí sé es que hemos estado subestimando a los humanos, hemos estado ignorando una verdad importante, los mitos, por absurdos que parezcan, pueden contener un núcleo de verdad. Y si no estamos preparados para enfrentar esa verdad, podríamos estar poniendo en peligro no solo nuestras vidas, sino también el destino de la galaxia. Con esas palabras, Brook había revelado su secreto, la verdad, por fin, había salido a la luz, ahora, dependía de la tripulación del asterisco Silar asterisco decidir qué hacer con ella. Las palabras de Brook resonaron en la sala de observación del asterisco Silar asterisco,
Como un trueno en una noche tormentosa, la tripulación, atónita, se enfrentaba a una realidad que desafiaba sus creencias más arraigadas. La arrogancia, que había sido su armadura durante tanto tiempo, se desmoronaba, dejando al descubierto su vulnerabilidad. El impacto de la verdad fue profundo y desestabilizador. Se dieron cuenta de que habían estado subestimando a los humanos, de que habían estado juzgando su cultura con una soberbia injustificada. Los mitos, que habían ridiculizado durante tanto tiempo, ya no eran simples cuentos de viejas, eran ecos distorsionados de encuentros reales con fuerzas oscuras y peligrosas, fuerzas que habían acechado a la humanidad durante siglos. El capitán Sorgon, aunque se resistía a creerlo, no podía ignorar la seriedad en el rostro de Brooke, la credibilidad de sus palabras, el peso de su experiencia. Sabía que Brooke no era un hombre dado a la mentira o a la fantasía. Si él creía que los mitos eran reales, había que tomarlo en serio. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Sorgon, su voz temblorosa. ¿Cómo es posible que estas criaturas existan? La ciencia Sargón no tiene explicación para esto. Brooke suspiró. La ciencia Sargón no lo explica todo. Capitán, hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas que los humanos han estado tratando de entender a través de sus mitos y leyendas. La tripulación comenzó a murmurar entre sí, intercambiando miradas de incredulidad y temor. Grak, el Gronar, que siempre había sido el más escéptico, parecía particularmente afectado. Su rostro, normalmente jovial, estaba pálido y tenso. ¿Estás diciendo que los vampiros son reales?, preguntó Grak, su voz apenas un susurro. ¿Que los hombres lobos son reales, que hay monstruos acechando en la oscuridad? Brooke asintió con la cabeza. Sí, Grak, eso es lo que estoy diciendo, y si los humanos han estado combatiendo a estas criaturas durante siglos, es porque representan una amenaza real. ZZ Glorg, el científico, intentó aferrarse a su racionalidad, pero su voz denotaba incertidumbre. Incluso si estas criaturas existen, ¿cómo podrían representar una amenaza para nosotros? Somos una civilización avanzada, con tecnología superior, tenemos armas capaces de destruir planetas enteros. Las armas no lo son todo, ZZ Glorg, respondió Brooke. Algunas criaturas son inmunes a las armas convencionales, algunas criaturas se alimentan de la energía, de la vida misma, y algunas criaturas pueden manipular la mente, sembrar el miedo y la confusión. Brooke hizo una pausa, su mirada fija en la ventana, en el planeta Tierra. Hemos estado observando a los humanos durante mucho tiempo, dijo. Hemos analizado su tecnología, su sociedad, su cultura, pero hemos ignorado lo más importante, su capacidad de supervivencia. Han sobrevivido a guerras, a plagas, a desastres naturales. Y han sobrevivido a los monstruos que acechan en la oscuridad. La tripulación comprendió el significado de sus palabras. Los humanos, a pesar de su aparente debilidad, eran una especie resiliente, adaptable, capaz de enfrentar los peligros más terribles. Y si habían sobrevivido a los vampiros, a los hombres lobo y a otras criaturas míticas, era porque habían desarrollado métodos de defensa eficaces. La arrogancia de la tripulación se había desvanecido por completo. Se daban cuenta de que habían estado jugando un juego peligroso, subestimando a sus enemigos y ignorando las advertencias que se encontraban a plena vista. Ahora, debían prepararse para enfrentar la realidad, por aterradora que fuera. Debían estudiar los mitos humanos, comprender sus métodos de defensa, y prepararse para enfrentar los peligros que acechaban en el universo. La misión había cambiado, ya no se trataba de ridiculizar a los humanos, sino de aprender de ellos, ya no se trataba de conquistar, sino de sobrevivir. El asterisco Silar asterisco, y su tripulación, se enfrentaban a un nuevo y aterrador futuro. La incredulidad inicial dio paso a una nueva y urgente determinación. La tripulación del asterisco Silar asterisco, antes dividida y arrogante, se unió bajo un nuevo propósito: comprender la amenaza que acechaba en el universo, la amenaza que los humanos, en su ignorancia y su valentía, habían estado combatiendo durante siglos. El capitán Sorgon, aunque todavía escéptico, reconoció la necesidad de un cambio de rumbo. Su pragmatismo, su instinto de supervivencia, superaron su incredulidad. Bien, soldados, dijo con voz firme, aunque todavía con un toque de vacilación. La misión ha cambiado, ya no se trata de ridiculizar a los humanos, sino de entenderlos, ya no se trata de conquistar, sino de sobrevivir.
La sala de observación, que antes había sido un teatro para sus burlas, se transformó en un centro de investigación. Los informes sobre la actividad humana, que antes se utilizaban para alimentar su sarcasmo, ahora se analizaban con seriedad y atención. Los mitos y las leyendas, que antes se descartaban como supersticiones absurdas, se estudiaban con fervor y respeto. Sylar, el experto en mitología humana, se convirtió en el líder de facto de esta nueva misión. Con su entusiasmo renovado, guió a la tripulación a través del laberinto de las creencias humanas, desentrañando los símbolos, los rituales y las leyendas. Debemos estudiar los mitos con la mente abierta, explicaba Sylar, con una pasión que nunca antes había mostrado. Debemos tratar de entender la lógica detrás de sus creencias, la razón por la que han sobrevivido durante tanto tiempo. Z.Z. Glorg, el científico, aportó su conocimiento de la biología alienígena, buscando paralelismos entre las criaturas míticas humanas y las especies que habían encontrado en otros planetas. Analizó la composición química del ajo, buscando una explicación científica para su supuesto efecto sobre los vampiros. Estudió los patrones de sueño de los murciélagos, buscando una conexión con las leyendas de los hombres lobo. Grak, el gronar, aportó su fuerza bruta y su instinto de supervivencia. Se entrenó en las artes marciales humanas, aprendiendo las técnicas de defensa personal que utilizaban para protegerse de los asaltantes y los depredadores. Estudió las armas que los humanos utilizaban para combatir a las criaturas míticas, desde las estacas de madera hasta las balas de plata. Incluso el capitán Sorgon participó en la investigación, aunque con cierta reticencia. Analizó las estrategias militares que los humanos habían utilizado a lo largo de la historia, buscando patrones que pudieran revelar cómo habían combatido a las criaturas míticas. Estudió los textos religiosos y filosóficos humanos, buscando una comprensión más profunda de sus creencias y sus valores. Brook, como siempre, permanecía en silencio, pero su presencia era una fuente constante de inspiración y guía. Compartió sus recuerdos de la batalla en Santus, describiendo la apariencia de la criatura, sus habilidades, sus debilidades. Les enseñó a reconocer los signos de su presencia, las señales de peligro que podrían indicar un ataque inminente. La tripulación del asterisco Sylar se sumergió en el estudio de los mitos humanos con una dedicación implacable. Leyeron libros, vieron películas, escucharon testimonios, analizaron datos. Se convirtieron en expertos en vampiros, hombres lobo, fantasmas, demonios y otras criaturas míticas. Cuanto más aprendían, más se daban cuenta de lo poco que sabían. Descubrieron que los mitos humanos eran mucho más complejos y sofisticados de lo que jamás habían imaginado. Eran un reflejo de sus miedos más profundos, de sus esperanzas más elevadas, de su lucha constante por sobrevivir en un universo hostil. La tripulación del Sylar había cambiado. Ya no eran un grupo de burladores arrogantes, sino un equipo de investigadores serios y dedicados, unidos por un nuevo propósito: protegerse a sí mismos y a la galaxia de los peligros que acechaban en la oscuridad. La misión había cambiado, pero su determinación permanecía intacta. Estaban listos para enfrentar lo desconocido, para luchar contra los monstruos, para sobrevivir. El cambio de misión transformó la dinámica a bordo del Sylar, pero también transformó la percepción que la tripulación tenía de Brook. El héroe de guerra, que antes era visto como un ser taciturno y distante, se convirtió en una figura de respeto y sabiduría, el faro que guiaba a la tripulación en su nueva y peligrosa aventura. Su silencio ya no se interpretaba como desprecio o aburrimiento, sino como una señal de profunda reflexión y experiencia. Sus palabras, antes escasas y crípticas, ahora se escuchaban con atención y reverencia. Brook se había convertido en el maestro, el mentor, el protector. El capitán Sorgon, aunque todavía conservaba su autoridad, reconocía el liderazgo de Brook en este nuevo terreno. Le consultaba sobre las decisiones importantes, buscando su consejo y su guía. Sabía que Brook era el único que realmente entendía la amenaza que enfrentaban, el único que podía guiarlos a través de la oscuridad. Brook, decía Sorgon, con un tono de respeto que nunca antes había usado, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar estas criaturas? Brook respondía con calma y paciencia, compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, sus estrategias. Les enseñaba a reconocer los signos de peligro, a interpretar los mitos,
a utilizar las armas y los rituales que los humanos habían desarrollado para defenderse. Sylar, el experto en mitología humana, se convirtió en el principal discípulo de Brooke. Pasaba horas conversando con el héroe de guerra, escuchando sus relatos, haciéndole preguntas, tratando de comprender la lógica detrás de sus creencias. Brooke, preguntaba Sylar, con una curiosidad insaciable, ¿por qué crees que los humanos han sobrevivido a estas criaturas durante tanto tiempo? ¿Cuál es su secreto? Brooke sonreía, una sonrisa rara pero sincera. Su secreto, Sylar, es su capacidad de creer. Creen en el bien, creen en el mal, creen en el poder de la esperanza, y esa creencia, esa fe, les da la fuerza para enfrentar los peligros más terribles. Grak, el Gronar, se convirtió en el guardaespaldas de Brooke, protegiéndolo de cualquier peligro, siguiendo sus órdenes al pie de la letra. Reconocía en Brooke la valentía y la fuerza que tanto admiraba, la capacidad de enfrentar el miedo y el dolor sin vacilar. ZZ Glorg, el científico, se convirtió en el investigador personal de Brooke, analizando los datos, buscando patrones, tratando de encontrar una explicación científica para los fenómenos que desafiaban la lógica. Reconocía en Brooke una sabiduría que trascendía la ciencia, una comprensión intuitiva de la naturaleza del universo. Brooke, a su vez, aprendió de la tripulación del asterisco Sylar asterisco, aprendió de su curiosidad, de su ingenio, de su determinación. Aprendió que incluso los seres más arrogantes y escépticos podían cambiar, que incluso los corazones más oscuros podían encontrar la luz. La tripulación del asterisco Sylar asterisco se había convertido en una familia, unida por un propósito común, guiada por un líder sabio y valiente. Habían dejado atrás su arrogancia y su ignorancia, abrazando la humildad y el conocimiento. Estaban listos para enfrentar los peligros que acechaban en el universo, para proteger a la humanidad, para defender la galaxia. El legado de Brooke no era solo el de un héroe de guerra, sino el de un maestro, un mentor, un protector. Su valentía y su sabiduría habían transformado a la tripulación del asterisco Sylar asterisco, convirtiéndolos en los guardianes de la galaxia, y su nombre, Brooke, el KRYLL taciturno, sería recordado por siempre como el hombre que reveló la verdad y salvó al universo de la oscuridad. La tripulación del asterisco Sylar asterisco, transformada por la verdad, se preparaba para un futuro incierto. Ya no eran los arrogantes burladores de los mitos humanos, sino los humildes guardianes de la galaxia, conscientes de los peligros que acechaban en la oscuridad, armados con el conocimiento y la sabiduría que habían adquirido gracias a Brooke. La misión original de explorar y vigilar la Tierra había sido ampliada. Ahora, debían investigar todos los planetas y sistemas estelares que pudieran albergar criaturas míticas, recopilando información, desarrollando estrategias de defensa, protegiendo a las civilizaciones vulnerables. El capitán Sorgon, ahora un líder sabio y prudente, había solicitado refuerzos al consorcio Sargón. Necesitaban más naves, más soldados, más recursos para enfrentar la amenaza que se avecinaba. Sabía que la guerra contra las criaturas míticas sería larga y difícil, pero estaba decidido a luchar con valentía y determinación. Sylar, el experto en mitología humana, había creado una extensa base de datos con información sobre todas las criaturas míticas conocidas, sus habilidades, sus debilidades, sus métodos de ataque. Había traducido los textos antiguos, descifrado los símbolos sagrados, analizado los rituales de protección. Su conocimiento era invaluable. Grak, el Gronar, se había convertido en un maestro de las artes marciales, un guerrero implacable, capaz de enfrentar a cualquier enemigo. Había entrenado a la tripulación en las técnicas de defensa personal, enseñándoles a luchar con sus manos, con sus armas, con su ingenio. ZZ Glorg, el científico, había desarrollado nuevas armas y tecnologías diseñadas específicamente para combatir a las criaturas míticas. Había creado un rifle de plasma que emitía una luz ultravioleta, letal para los vampiros. Había inventado un campo de fuerza que repelía a los fantasmas. Había encontrado una forma de neutralizar el veneno de los hombres lobo. Brooke, el héroe de guerra, se había convertido en una leyenda viva, un símbolo de esperanza y valentía. Su presencia inspiraba a la tripulación, dándoles la fuerza para enfrentar sus miedos, para superar sus limitaciones. A menudo, Brooke se sentaba solo en la sala de observación, contemplando las estrellas. Sabía que el futuro era incierto, que la guerra contra las criaturas míticas sería larga y difícil.
Pero también sabía que la tripulación del asterisco Silar asterisco estaba preparada, que habían aprendido la lección, que habían abrazado la verdad, contemplaba la Tierra, ese planeta insignificante que había sido el catalizador de su transformación, pensaba en los humanos, en su valentía, en su capacidad de creer, sabía que ellos también estaban luchando contra las criaturas míticas, que estaban protegiendo su mundo de la oscuridad. Algún día, pensaba Brooke, nos encontraremos con los humanos, algún día, lucharemos juntos contra el mal, algún día, construiremos un futuro mejor para la galaxia. Sonreía, una sonrisa triste pero esperanzadora, sabía que su secreto, la verdad que había revelado a la tripulación del asterisco Silar asterisco, era ahora una advertencia para todos, los mitos eran reales. Los peligros eran reales, y la lucha por la supervivencia era una constante, pero también sabía que la esperanza era real, que la valentía era real, que el poder de la creencia era real, y que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo, vencer cualquier mal. El asterisco Silar asterisco se adentró en la oscuridad, listo para enfrentar lo desconocido, para proteger a la galaxia, para salvar el universo, y Brooke, el KRYLL taciturno, el héroe de guerra, el maestro sabio, contemplaba las estrellas, sabiendo que su legado viviría para siempre.